estábamos hablando acerca de lo que iba a ser esta cuestión de la parte de la mecatrónica, la parte de la robótica y la automatización y las áreas de la ingeniería que intervienen en ellos, ¿no? Decíamos, platicábamos que depende, al final de cuentas, del objetivo de la implementación que se va a realizar en cada uno de ellos, el enfoque que se le da al diseño de estas máquinas, ¿no? Decíamos, estas máquinas, al final de cuentas, todas estas áreas de la ingeniería nos permiten hacer ese diseño de las mismas, pero la aplicación final de cada una de ellas, pues tiene un enfoque diferente, ¿no? Decíamos, la automatización, por lo general, se caracteriza de combinar todas estas áreas de la ingeniería para, perdón, déjenme les pongo la presentación completa, no se ve la pantalla. Este, para el diseño de atender las líneas de proceso y tener procesos productivos más eficientes con mayor calidad y también, pues cumplir el objetivo de la automatización, que es tener la menor intervención posible de la mano del hombre, ¿no? Y también comentábamos la cuestión de los, de los demás, de la robótica y de la mecatrónica, también como lo hacíamos, ¿no? Incluso resaltábamos la parte de mecatrónica, lo de la innovación, que ahí era la parte fuerte, lo que diferenciaba de otras áreas, en el caso de la mecatrónica, la cuestión de la innovación. De hecho, pudimos ahí percatarnos en unas observaciones que hacíamos, que pues la mecatrónica puede, digamos, desarrollar papeles, desarrollar funciones. Es decir, si nos pudieran pedir o si nos pidieran que realizáramos algún diseño de una máquina para un proceso automatizado, pues debemos ser capaces de hacerlo, ¿no? O en el caso de poder diseñar un robot para procesos de manufactura, de integración, sistemas flexibles y demás, también igual, ¿no? O en el caso de no diseñar, sino de operar, somos competentes en ese sentido, ¿no? Entonces, la cuestión de tener un estudio un poquito más a fondo de estas áreas de la ingeniería, especialmente de la parte mecánica, da esa posibilidad, sin perder de vista la cuestión de este concepto de innovación, ¿no? Porque no nos limita únicamente a la parte industrial, la parte de procesos, sino que también al diseño, creación, innovación, desarrollo de productos de uso común o de uso final, ¿no? En la cuestión de innovación de productos, pues obviamente se pueden obtener nuevos dispositivos que tal vez con el desarrollo tecnológico anteriormente no se podían tener y que actualmente sí, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos resaltar, perdón, esta no es la presentación, pudimos resaltar la sesión anterior, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar un poquito de la actividad que les dejé, que era los antecedentes históricos, ¿no? Entonces, en estos antecedentes históricos hay unos sucesos importantes que dan pauta al desarrollo de esta tecnología, ¿no? Ah, déjame ver, perdí la presentación. No puede ser posible. Aquí está. Y estos sucesos, pues como les platicaba, ¿no? Tenemos algunos elementos que nos van a permitir implementar esas técnicas, tanto mecánicas como la parte eléctrica, electrónica, la programación, el control, para implementar estos sistemas, ¿no? ¿Alguien me quiere platicar de lo que encontró en sus antecedentes? Todavía algunos estuvieron registrando sus actividades hace unos instantes. A ver, lo tienen fresquecito. No, nadie. Vamos sin miedo, sin pena. Bueno, a mí me sorprendió mucho que en 1805 una joven construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer dibujos Ah, ok, y como que ajá. fue el que implementó, el que hizo ver que podían hacer cosas más allá de lo que pensaban que se podía hacer. Para la época, ¿no? Para el año en el que estás mencionándolo, ¿no? Ajá, 1805.
Aquí la cuestión, incluso la parte interesante de ese suceso, es que se podía cambiar incluso los dibujos que realizaba. No sé si alcanzaste a leer sobre ese tema. Sí, Entonces, hacía dibujos, por ejemplo, llegaba a dibujar una rosa o muñecos, figuras de animales, pero ese programa, ese dibujo que cambiaba, que podía realizar, perdón, se cambiaba gracias a las levas que contenía estos mecanismos y que hacían mover la parte de la muñeca de este, pues de este androide, llamarlo así, completamente mecánico. La parte del brazo lo movía de diferente forma para generar esos dibujos. Y estábamos viendo ahí que les decía, la cuestión de la programación, a pesar del año y que todavía no estaba desarrollado toda la parte de la electrónica, ya teníamos esta opción de poder cambiar las programaciones, ¿no? Programación como tal, no, nosotros lo concebimos o lo asociamos directamente a computadoras o algún PLC o algún microcontrolador, pero no necesariamente era eso, ¿no? Era poder generar de forma secuencial actividades, procesos, y esta forma secuencial, reconfigurarla o cambiarla, era la parte de la programación. Gracias, Molina, gracias. ¿Alguien más me quiere aportar algo? Yo, profesor, retomando lo que estaba diciendo ahorita, profesor, ¿Sí? de que el cambio de configuración de programaciones, también en la imprenta, también fue un hecho histórico, la Ajá. invención de la imprenta, en el cual tal vez nosotros no, como dice, hablamos la automatización y todo eso con PLCs y con microcontroladores y todo eso, cuando eso empezó desde la imprenta o bueno, en ese tipo de cosas que eran como programables y ya se ahorraban trabajo pues bastante extenso y arduo de estar pues literal escribiendo todo, ¿no? Ya nada más era acomodar las letras y accionar la prensa. Sí, ahí se dan cuenta, se está haciendo un proceso, se está automatizando, se intenta que se tenga la menor intervención posible de la mano del hombre, ¿no? En este caso, en la transferencia de textos, de mensajes, para ya sea la publicación de folletos o de diarios, y esta imprenta, esta prensa que se desarrolla, pues permite tener ese objetivo, ¿no? Pero les reitero, pues lo teníamos de la forma casi casi mecánica, ¿no? Es por eso luego que tenemos unas disputas entre los que son puramente mecánicos y los que son electrónicos. Actualmente, cuando se están haciendo proyectos de automatización, hay una disputa en ese sentido, ¿no? Porque pues llevan años la cuestión de la automatización, teniendo elementos mecánicos para poder hacer un proceso sin necesidad de la electrónica y que fue eficiente muchos años, ¿no? O la cuestión de la electrónica que quiere sustituir todas las partes mecánicas con componentes electrónicos. Pero bueno, ambas situaciones tienen sus pros y sus contras, ¿no? La idea es poder balancear esa situación y poder hacer una selección adecuada de la automatización, como lo platicábamos el cuadro pasado, ¿no? Es necesario hacer un análisis de las necesidades para poder determinar si es una automatización fija, una programable o una flexible. Al final de cuentas es poder decidir si voy a poner una máquina que se va a dedicar a hacer una sola actividad o poner un robot que sea capaz de hacer múltiples actividades y que yo lo reconfigure en cualquier momento, ¿no? Que es lo que nos atañe ahora en esta asignatura, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Janine. Yo, profesor, Sí, que gracias. digamos lo de la muñeca y lo de la imprenta, todo esto, Ujú. la base fue en 1954, donde Ajá. Denbolt diseñó el primer robot programable. Ahora sí que es como que la base para todo lo que vino después. Ujú. Aquí en esta es cuestión de Diebold, de George Diebold, el poder estructurar de forma eslabonada lo que sería ¿cómo se llaman? Los elementos mecánicos, los elementos rígidos, y como bien comentas, programar una secuencia de movimientos, ¿no? Aunque aquí estos actuadores dentro de sus primeras propuestas de Andy Ball eran actuadores neumáticos todavía, ¿no? Les digo, la parte de la electrónica es reciente, ¿no? Por ahí de los 40, de 45, entonces, de 1945. El uso anterior a esto, pues era simplemente cuestiones electromagnéticas, ¿no? Electromecánicas, con contactores, con bobinas, relevadores, y la cuestión electrónica pues no estaba muy avanzada, ¿no? Los actuadores todavía eran neumáticos e hidráulicos, pero sí, efectivamente, una de las aportaciones de Diebold es esa, ¿no? De poder plantear esa estructura y hacer el primer manipulador, incluso de tener la primera patente, ahorita lo platicamos.
¿Alguien más? Gracias, Moisés. ¿No? Bueno, hay muchas situaciones que van a estar presentes aquí en el desarrollo. Voy a tratar de resumir las que yo considero un poquito más relevantes. Ya ustedes, si gustan, van comentando sobre ellas o lo que vayan encontrando y quieren aportar, enriquecer la información, no se detengan, lo podemos aquí ir comentando. Entonces, la parte de la historia de cuestión de la robótica que vamos a empezar a tomar. Después de esta historia, pues iremos resaltando la cuestión de los componentes en estas sesiones, los componentes que integran estos manipuladores, los elementos esenciales, y veremos que tienen una parte fundamental, una parte muy fuerte, la cuestión mecánica, y obviamente los actuadores, y en función de esa forma como se integran estos elementos mecánicos, se da pie a la parte de la configuración de los robots. Estas configuraciones, aunque tuviéramos el mismo grado de libertad y se tuviera, digamos, el mismo tipo de articulación, en la forma como se arreglan o se unen, nos va a permitir tener diferentes combinaciones o configuraciones, y eso también nos da ciertas ventajas y desventajas sobre actividades específicas. Por ejemplo, un robot SCARA tiene ciertas ventajas sobre algunas tareas, aplicaciones relevantes como el ensamble, a diferencia de un manipulador tipo brazo articulado, ¿no? Ya las veremos con detalle, pero esos mismos arreglos, esa misma disposición de las articulaciones nos va generando esas variantes. Y obviamente retomar la cuestión de lo que son los grados de libertad, ya platicamos aquí, los grados de libertad que puede tener un elemento rígido, libre en el espacio, y los movimientos que puede generar. Conforme vamos teniendo restricciones de movimiento, van reduciendo los grados de libertad, es decir, vamos teniendo 5, 4, 3, 2 o hasta 1 grado de libertad, ¿no? Que por lo general los manipuladores son con los que vamos a trabajar, bueno, los robots. Estos eslabonamientos de forma sencilla, por la naturaleza de estas articulaciones, la forma más sencilla de manejar es con articulaciones de 1 grado de libertad, cada una de ellas, porque para cada grado de libertad se requiere un actuador, y manejar una articulación con 2 grados de libertad es tratar de integrar 2 actuadores en un mismo eje, por ejemplo, ¿no? Se vuelve un poquito más complejo, pero sí los hay. Y obviamente, pues ver esas ventajas y desventajas de las configuraciones, espacios de trabajo y demás, todo con la intención de entender lo que está en una línea de proceso industrial y poder obtener el modelo cinemático, que es el objetivo principal de esta asignatura, ¿no? Ok, bueno, entonces iniciamos con eso. Y dentro de estos sucesos, yo resaltaría aquí primero la cuestión de la palabra de robota, ¿no? De dónde proviene. Se dice que el término robot proviene del checo robota, que significa servidumbre o trabajador forzado, y que es de ahí de los primeros indicios, 1920, en donde se empieza a utilizar, se empieza a popularizar específicamente en una obra literaria del autor Karel Capek, el cual lo emplea para referirse en sus obras a máquinas con forma humanoide. Aquí resaltamos otra vez ese concepto, ¿sí? La idea, la parte de esta relación entre definir qué es un robot, qué es la robótica, y que entendimos en la sesión anterior, que es la rama de la ingeniería, donde de forma sinérgica une varias ramas de la ingeniería con la intención de diseñar máquinas, pero de diseñar máquinas, en este caso, con apariencia humanoide, ¿no? Esa siempre ha sido la intención desde un principio, desde la conceptualización de la robótica, de hacer humanos artificiales, ¿no? Para poder hacer los trabajos que para nosotros eran complicados, peligrosos o tediosos, simplemente aburridos, ¿no? No queríamos hacer ese trabajo y quisiéramos tener un esclavo, pero bueno, pues la esclavitud era algo prohibido, y pues qué mejor tener un humano artificial que nos pudiera servir en cualquier momento y cualquier lugar, hacer lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y ahí tenemos estas imágenes, ahí está Karel, y la imagen representativa de su obra literaria. Sin embargo, vemos que tiene el humano postrado a sus rodillas y el humanoide sentado frente de él, ¿no?
como ejerciendo pues una opresión, ya que en esta obra literaria, al final de cuentas, lo que resalta es que estas máquinas se rebelan contra su creador, ¿no? Y lejos de cumplir con el objetivo con los cuales fueron diseñadas de hacer las actividades peligrosas o tediosas para el ser humano y ser esclavos, terminan esclavizando a la humanidad, ¿no? Muy interesante esta obra literaria. No sé si alguien encontró información de ello. Perdón. ¿No? ¿Nadie? Yo encontré, bueno, pues un fragmento. Sí, Eduardo, ¿qué decía? Era del, bueno, más que nada era disculpe, una de sus representaciones Ajá. de cómo terminaba rodeando a alguien checo. Es que la verdad yo el pedacito que vi, el fragmento que vi era alguien gritando en checo con robots a sus costados rodeándolo. Uh-huh. Eso es lo que pues se ve en ese pequeño fragmento. Sí, ok, sí, parte de la obra literaria que también se llevó al cine, obviamente, pues es cine mudo todavía, ¿no? La obra que se llamaba Universal Russian Serial Robots, y esa obra, les digo, termina mal, vamos a llamarlo así, y terminan esclavizando a la humanidad, ¿no? Dentro de ese ámbito, pues existen muchas obras literarias tratando de conceptualizar estas máquinas, ¿no? De visualizar qué podría desarrollarse en aras de ayudar a la humanidad y de tener pues un avance tecnológico significativo y tener esas herramientas, ¿no? Que simplifican la vida de los humanos. Isaac Asimov, al cual se le atribuye el acuñamiento del término robótica. En el primero se utiliza la palabra robot o robota del checo, y a Isaac se le atribuye esta cuestión de hablar de la robótica como una ciencia, ¿no? En este caso ya una rama de la ingeniería para poder integrar estos conceptos y diseñar máquinas, ¿no? Él en su obra literaria presenta ya estas máquinas, en el caso bien diseñadas, con un elevado grado de confiabilidad, un grado de inteligencia. Para el año en el que se presenta, pues es algo muy, muy adelantado para su época. Pero aquí la aportación también, digámoslo así, de esta obra literaria de Isaac Asimov, de hecho por eso el nombre del robot de Honda, Asimov, nada más tratando de hacer referencia a este personaje, eh, es porque tiene una gran influencia en la parte de diseño de estas máquinas, ¿no? En su obra, la de Yo Robot, lo que se le atribuye o lo que se rescata dentro de muchas cosas, son las leyes de la robótica, ¿no? En este caso, tratando de prevenir lo que pasó con Karel en la cuestión de la obra de Universal Rossium, porque en este caso ahí se rebelaban, se ponían contra de la humanidad porque no cumplían esas leyes, ¿no? Entonces, a Isaac se le atribuye que dentro de su obra literaria estipula que estas máquinas bien diseñadas pues deben de cumplir con las famosas 3 leyes de la robótica, ¿no? Que a la letra las podemos citar de la siguiente forma. Estas leyes o esta robótica se rige en 3 principios que fueron denominados con las 3 leyes de la robótica. La primera dice, un robot no puede actuar contra un ser humano o mediante la inacción permitir que un ser humano sufra daños, ¿no? Entonces ahí es la cuestión. Digo, a mí me apasiona mucho. No sé si vieron la película de Yo Robot, la de Will Smith. Hay muchas otras versiones, pero esa pues es, digamos, la más reciente. No sé si alguno de ustedes la ha checado por ahí. Ahora que han tenido tiempo en esta contingencia, los fines de semana, de estar en Netflix. ¿O nadie? Sí, pues, cuando Sí, recién era muy salió. buena. Muy, muy buena, ¿no? Entonces ahí incluso dice que, bueno, por ejemplo, la primera ley, ¿no? Dice un robot no puede actuar en contra de un ser humano mediante la inacción permitir que un ser humano sufra daños. Ahí tenemos 2 fragmentos en el cual, pues le dan órdenes de atacar a un ser humano y obviamente los robots, los androides están programados con las 3 leyes de la robótica y no puede obedecer esa orden, ¿no? O el fragmento en el cual el robot tiene que rescatar
o rescata, ¿no? Más bien, no tiene, sino que ve un accidente y rescata o al oficial o a la niña y calcula la probabilidad de supervivencia más alta del oficial y por eso lo rescata él, ¿no? Eso se refiere, digámoslo así, desde un punto de vista desde la ciencia ficción, la cuestión de que no puede actuar contra un ser humano. La segunda ley dice: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén en conflicto con la primera ley. Es decir, le puedo ordenar cualquier cosa menos que dañe a otro ser humano, ¿no? Levanta, trae, corta, dobla, lleva, etcétera, etcétera. A menos de que esté en conflicto con la primera y tiene que estar obedeciendo estas instrucciones, ¿no? Y la última dice: un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con las dos primeras. Entonces debe salvaguardar la integridad del ser humano, nunca lo debe de desobedecer, pero también debe de estar contemplado que esas instrucciones, esas órdenes, pues tampoco pongan en existencia su integridad, ¿no? No es que el robot de repente va a decir: ay, no quiero, ¿no? Me vas a sacrificar o me voy a hacer daño, ¿no? Pero actualmente se rigen esas leyes. Y desde el punto de vista industrial, ¿creen ustedes que estas leyes se puedan implementar o algunos robots industriales las tengan programadas? ¿Qué creen ustedes? No, Pues nadie. debería, ¿no, profesor? Pero Debería, ok. a veces la programación no es tan bien, tan buena, Tan tan sofisticada, exacta sí. como Tan, para ejecutar las tareas a la perfección. A lo mejor rige una o dos, pero falta a lo mejor alguna. ¿alguna de ellas? Ok, sí. ¿Alguien más? Yo siento que no es tan necesario porque no hay un aprendizaje como tal. El que tengan información de los sensores no significa que aprendan a grandes rasgos. Si tuvieran un aprendizaje, si pudieran autodesarrollarse, ahí sí ya entra el problema y ahí sí ya tendrían que venir explícitas, vaya, las 4 reglas ahora. La cero también, ¿no? Ujú. Ok. Pues sí, efectivamente, si nosotros quisiéramos que estas leyes vinieran contempladas en estos manipuladores robóticos, eso implica que pues el nivel de inteligencia de estas máquinas, de estos dispositivos, pues, fuera bastante elevado, ¿no? Cosa que todavía se veía lejos hasta hace un par de años, poder generar esa toma de decisiones tan marcadas, que emulara la toma de decisiones de los seres humanos, ¿no? Actualmente con los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, pues cada vez se ve menos lejos esa posibilidad, ¿no? Pero aún así, todavía falta lo más complejo, que es la conciencia, ¿no? Que es lo que marca en la ley cero. Sin embargo, estas tres reglas sí se contemplan para nuestros manipuladores robóticos industriales. Sin embargo, no son textualmente grabadas o programadas en él, sino que por medio de algunos aditamentos o cuestiones de algoritmos y programación, se trata de perseverar todas estas reglas y estas premisas. Por ejemplo, un robot no puede actuar contra un ser humano mediante la inacción, permitir que un ser humano sufra daños. ¿Cómo lo hace? Desde un punto de vista industrial, pues tenemos ahí los robots que están en las líneas de ensamble y estos robots, pues bueno, tienen áreas delimitadas para que un operador, pues no entre, porque si llega a tener alguna colisión, imagínense, son manipuladores que pueden levantar vehículos de toneladas, ¿no? Y si por ahí me atravieso el operador queriendo verme hábil y ver que el proceso salga a la perfección, lejos de ayudar, estorbo, ¿no? Entonces, obviamente, el manipulador, el robot, lo que está haciendo es ejecutar órdenes, instrucciones que ya venían en sus estaciones de trabajo, en sus PLCs, pero si detecta que está poniendo en riesgo un ser humano por su imprudencia, por entrar a una área, tiene que ser capaz de prevenir esos accidentes. Entonces, se dota a las estaciones de trabajo de sensores de presencia, de límites, incluso también tienen algunos sensores de colisión los robots, para que en cuanto se detecte alguna oposición rara en cuanto al movimiento, inmediatamente para evitar un mayor daño a los posibles operadores que estén cerca del área de trabajo. Entonces, esa primera sí se toma en consideración.
o como dice, mediante la inacción, permitir que sufra daños. Mediante la inacción se refiere también a algún protocolo de atención de emergencia, en el caso de que, por ejemplo, hay veces que los robots pudieran llegar a dejar atrapados o prensados a algunos de los operadores por la misma situación de imprudencia, pero bueno, ya fue imprudente, ya entró y no por eso, digamos, ahora que se atenga las consecuencias y si lo atravesamos con un electrodo de soldadura que no son pequeñitos, pues no fue mi culpa, ¿no? El para qué se mete, no, al contrario. La cuestión de estos sensores de colisión o detección de fuerza bloquean al robot o incluso lo pueden hacer que liberen articulaciones o rompan eslabones o engranes, ¿no? Los famosos fusibles mecánicos, no sé si han escuchado de ellos. Algunas máquinas, herramientas, actualmente esa ideología, esta parte de conceptualización de diseño, se ha utilizado para preferir que se destruya la herramienta antes de que un operador sufra daño, ¿no? Muy específico en máquinas o en herramientas en las que corre riesgo la integridad física o hay posibilidad de alguna amputación, ¿no? De una, pues sí, perder alguna extremidad, ¿no? En esos casos es preferible que la herramienta se destruya antes de que pueda causar un daño grave a un operador, a un ser humano. Entonces, ahí está concebida la primera ley, la primera directriz de la parte de la robótica. Les digo, no textualmente, pero sí se considera para esta cuestión de los manipuladores robóticos. El otro, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén en conflicto con la primera ley. Eso pues, es evidente y esto también es por ética del programador. Obviamente nosotros le vamos a decir que ejecute una línea de ensamble, ¿no? Que ponga, pues que integre, no sé, las ruedas de un tren motriz, las partes de un vehículo, etcétera. Pero dentro de la programación, pues debemos de contemplar la consideración de estos sensores externos, los sensores de nuestro entorno de trabajo, pues para proteger ¿cómo se llama? Al operador, en este caso al usuario que está ahí interactuando con el robot, que ya cada vez son menos, ¿no? Porque la cuestión de la programación nos está permitiendo que estos operadores pues tengan que intervenir lo menos posible en el proceso, ¿no? Entonces, y en este caso, digamos, él debe obedecer. ¿Y en qué momento la desobedece? Si un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos. Mi orden es ensambla las llantas, ensambla el vehículo y hazlo a tal velocidad y con tal precisión y no dejes de hacerlo porque necesitamos obtener una producción mínima de tantos vehículos al día, ¿no? Sin embargo, la va a desobedecer ¿en qué momento? Cuando está en conflicto con la primera ley, es decir, cuando pues ya está un operador dentro de su área de trabajo y está impidiendo que el robot pueda ejecutar su tarea, su instrucción que le había dado otro ser humano, pero debe de desobedecerla porque pues pone en peligro la integridad del operador, ¿no? Entonces ahí vemos esa ley implementada, obviamente también con sensores y con la cuestión de programación. Y al final de cuentas vamos a percatar que todo esto pues recae más bien en el programador y no tanto en la conciencia del robot, ¿no? Como lo mencionaba ahí Edward, ¿no? Necesitaríamos tener una cuestión muchísimo más avanzada de la inteligencia artificial y que recaería en lo que sería la conciencia de los robots, ¿no? Un robot debe de proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con las dos primeras leyes. Es decir, si tienen conflicto con que un robot está siguiendo órdenes, pero una de esas órdenes, que es ensamblar, pone en dilema de que si ejecuta esa orden, puede lastimar a un ser humano porque anda ahí dentro de la línea de proceso, pues la desobedece, ¿no? Y si estuviéramos en condiciones de trabajo normales, es decir, que en donde las condiciones de un ser humano no se están, la integridad de un ser humano no se está poniendo en peligro, el robot debe de trabajar de acuerdo a las instrucciones que se le dieron. Sin embargo, a esas instrucciones las puede, digamos, no cumplir, ya que el robot debe de proteger su propia existencia. Y no es que diga, hoy no quiero trabajar, el sindicato me dio horas libres, tengo que ir a que me revisen los engranes, pues no, ¿verdad? No de ese tipo. Pero sí debe de estar dotado el robot
de sensores internos. Ahí que ya veríamos una clasificación de lo que serían los sensores externos y externos. Los externos nos dan la información de todo nuestro entorno de trabajo, nuestro ambiente, y los internos nos van a dar información sobre nuestro propio sistema. Los básicos que nos pueden dar información son de posición, velocidad de aceleración de cada una de las articulaciones, pero no solo eso, ¿no? También podemos obtener información sobre temperatura, en el caso de que estuviéramos trabajando a lo mejor con actuadores hidráulicos, temperatura del aceite, ¿no? Niveles de sobrecorriente que pudiéramos tener en el caso de trabajar con actuadores eléctricos. Podemos tener sensores de impacto, podemos tener sensores de esfuerzo, en fin, una gran cantidad de sensores para poder tomar decisiones sobre si la correcta operación o el trabajo o la actividad que está realizando el robot no pone en riesgo la integridad física de eso. Por una cosa, pues, por un lado, es esta parte de que cumpla con sus actividades, pero si lo seguimos esforzando y no protege su integridad, pues podemos tener pérdidas mayores en cuanto a la parte de la inversión. Recuerden que estos equipos, estas máquinas, pues no son nada económicas, ¿no? Y por eso también comentábamos que no era viable poner un robot a hacer tortillas porque pues tal vez no era costeable ni redituable, ¿no? Por lo mismo de estos costos. Sin embargo, si tuviera la necesidad de que debe de proteger esa integridad del ser humano y desobedecer las órdenes que le había dado otro de trabajar, y para poder salvaguardar la integridad de ese ser humano, pues debe de dejar de lado su integridad física. A lo que les decía, vienen los fusibles mecánicos o fusibles eléctricos, o tal vez destruir alguna cuestión. Pues no, bueno, no destruir, deshabilitar, por ejemplo, los sistemas de energía, la alimentación, la comunicación con el sistema principal, etcétera, ¿no? Para inhabilitarlo y para poder salvaguardar la integridad del ser humano, ¿no? Entonces, sí están concebidas en la parte de la robótica industrial, sin embargo, no son textuales ni tampoco tan así utópicas como lo podríamos ver en las obras literarias y en estas películas de ciencia ficción, pero no duden que muy pronto pudiéramos ver equipos que sí las tienen programadas con tal textualidad, ¿no? Con esta toma de decisiones y de conciencia de esta información. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna aportación quieran hacer? No, profesor. No, No, todo bien. ¿Sí lo habían visto de esa forma? ¿Sí las encontraron esas leyes? Por ahí me comentaron la ley cero. ¿Saben cuál es la ley cero? La que no le va a quitar el trabajo ahora sí que al ser humano. Bueno, no como tal. Ajá, a ver. Bueno, yo lo que encontré de la ley número 0, que de hecho el Asimov lo trató de considerar como una cuarta ley, Ajá. es en la que afirma que un robot no debe actuar simplemente para satisfacer intereses individuales, sino que sus acciones deben preservar el beneficio común de toda la humanidad. Exacto. Y de hecho, por eso, bueno, no sé, los que conocen la ley cero, le podrían entender al final de cuentas a la película de Yo Robot, ¿no? El por qué Sony, ¿no? El A5, viola las 3 leyes de la robótica, ¿no? Y es precisamente por esta ley cero, donde muchos, digámoslo así, uno de los robots tiene la intención de preservar los grupos, las masas, y pues sabe que nos estamos destruyendo y dicen son un peligro, entonces mejor vamos a cuidarlos nosotros y no ellos solos, ¿no? Por eso es esa cuestión de la revolución. Pero bueno, todavía les digo, cuestiones de ciencia ficción, pero poco a poco se van integrando a la cuestión del área de la robótica industrial para mejorar estos sistemas, ¿no? En fin, bueno, continuamos. Otro de los sucesos, esto en cuanto a concepción de ideales, lineamientos y formas de trabajar de estos sistemas, pero bueno, a la par también se van teniendo desarrollos en cuestión de la parte mecánica, van apareciendo las cuestiones eléctricas, electrónicas, programación y demás, ¿no? Y mencionaba sus compañeros algunos de los artificios mecánicos que se tenían en la antigüedad que daban la intención de estos dispositivos robóticos, ¿no? No olvidemos que la cuestión de por qué no mencionamos algunas otras máquinas más complejas o con algunas otras características,
porque no se consideraban tratando de imitar a un ser vivo. En este caso, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII se crearon varios dispositivos mecánicos, de los cuales destacan, por ejemplo, de Jacques de Waxon, el que construye los músicos de tamaño real. Ahí estamos resaltando pues esta cuestión de imitar, ¿no? De emular máquinas con apariencia antropomórfica, humanoides, ¿no? Y en este caso también es Jacques de Waxon, en este caso diseña también este famosísimo pato. Otra máquina que trata de emular un ser vivo, ¿sí? En donde este pato supuestamente graznaba, caminaba, deglutía un alimento y simulaba el proceso de digestión y lo defecaba, ¿no? Todo eso, cuestiones mecánicas, y hacía una secuencia programada, obviamente por toda la cuestión de levas y engranes que tenía dentro, pero la intención de esta máquina pues era ya imitar un ser vivo, ¿no? Tal vez no al humano, pero sí al ser vivo. Son de las grandes aportaciones que se van dando históricamente para la cuestión de la robótica. 1805, lo que mencionaba su compañera, Henry Millard construye una muñeca capaz de hacer dibujos. Una serie de levas actuaba como el programa para el proceso. A lo que les decía, aunque no concebíamos la cuestión de los microcontroladores o de cuestiones de electrónica como la conocemos ahora, todo este árbol de levas que está aquí, de hecho este artificio que está aquí, estaba en la espalda de esta muñeca, ¿no? Me parece que tengo el video, a ver si lo tengo a la mano, se los paso. Y este era lo que cambiaban, si quería que cambiara el dibujo, si se hacía la rosa, si se hacía un rostro de una mujer, me parece, tenían que cambiar todo esto. Y esto, pues, como les decía, lo de unas cajas musicales, conforme va girando este cilindro, pues va activando, va accionando barras para elementos de transmisión o pequeños chicotes, dependiendo del elemento final motriz. Y eso hacía que ese movimiento coordinado, pues, generara esos efectos de estar dibujando, ¿no? Y para la época, pues, esto obviamente generaba una gran sorpresa y un gran avance. Entonces, son de las aportaciones que poco a poco van haciendo que se integren todos estos sistemas a lo que nosotros conocemos actualmente. Aunque no tanto la cuestión de la máquina que pareciera o tuviera alguna apariencia humanoide o antropomórfica o zoomórfica, pero sí aportó mucho en cuanto a la programación, el telar de Jacquard y el ejecutor de obras de piano, que son bajo el mismo concepto. En este caso se fueron desarrollados para el año 1876. Dice que ambos operaban con una cinta de papel perforada como programa. En el caso del telar de Jacquard, por eso tan famosísimas las tela de Jacquard y muy caras, operaba pues obviamente con la cuestión de las dos tramas, ¿no? Las horizontales, las verticales, el urdimbre, pero la forma como iban a pasar estas tramas entre ellas, ya sea por encima o por abajo, dependía de la perforación que se tenía aquí en esta cinta perforada. Esta es la cinta que iba arrastrando la máquina, que iba generando la máquina, y conforme estas perforaciones que estaban en la cinta, iba dejando pasar o no las tramas para generar figuras en el tejido, ¿no? No sé, un rombos, triángulos, círculos, etcétera. Eso iba a depender de la disposición de los orificios y se iba jalando aquí, se iba regresando y así volvió a empezar esta cuestión, ¿no? Entonces, esa es una gran aportación para poder identificar lo que eran, de hecho, son los precursores, las cintas perforadas, después las tarjetas perforadas que se utilizaron incluso en la programación de las primeras computadoras con bulbos, ya no llamemos con transistores ni relevadores, sino con bulbos, la parte de la programación. Aquí estaban grabadas las sumas, las restas, las multiplicaciones que se tenían que hacer. Entonces, eso también va aportando en la evolución, ya que la programación empieza a cambiar un poco el aspecto mecánico y va a empezar a conceptualizarse en la cuestión eléctrica, electrónica, ¿no? Electromagnética. Dibol, lo que mencionaba también su compañero George Dibol, en el año de 1954 registra bajo la patente número 2.988.237 de Estados Unidos el primer robot. Este robot era neumático, les decía, hidráulico, y eran articulaciones muy básicas, muy sencillas, ¿no? Teníamos aquí los movimientos de elevación, extensión, y además hacía un pequeño giro
en esta base. Aquí están las flechitas, esta giraba en este sentido, ¿sí? Y teníamos un último, como si yo estuviese ahí, se tenía un último actuador que abría y cerraba, ¿no?, estas pincitas para tomar objetos de una línea de proceso, ¿no? Entonces, este es, digamos, de los primeros dispositivos que se pudieron considerar ya como un manipulador robótico, ¿no? Les decía, la cuestión se va acuñando, estaba muy en boga la palabra de robótica, de robot, por estas obras literarias, los avances que se tendría a nivel tecnológico, pues derivado de la ciencia ficción. Muchas veces está el dilema, ¿no?, de si la ciencia ficción es una especie de cuestiones reveladoras de lo que se está haciendo en lo oscurito, o si son una meta hacia donde queremos llegar, ¿no?, a lo que pretendemos alcanzar. Depende del lado que estemos, ¿no? Hay veces que los investigadores lo tomamos como un reto, queremos llegar hasta esa parte donde la imaginación nos lleva, y del otro lado están los que dicen, bueno, no es que es por algo, nos lo estás diciendo en las películas, hay algo oculto atrás, ¿no? Ahí están los conspiranoicos de estas teorías. En fin, bueno, ahí tenemos las primeras patentes, ¿no? Es muy importante. Esta configuración fue muy utilizada y es muy, digamos, versátil, efectiva en cuanto a líneas de producción y ensamble. Y les decía, aquí también se toma el concepto de manipulador robótico, porque pues precisamente era lo que hacía, manipulaba objetos, los trasladaba de una línea de proceso a otra por la configuración que tenía, y fue de mucha ayuda, pues básicamente también en líneas de proceso donde estos objetos venían saliendo de la forja, o de vaciado, por ejemplo, de moldes. Entonces, obviamente estos elementos venían a temperaturas muy altas, y el estar con los operadores aquí cerca tratando de manipular estos objetos era muy peligroso, ¿no? Entonces se desarrollan este tipo de aplicaciones para poder ayudar en esas actividades. Ya en 1961, ¿no? En 1959 se introdujo el primer robot comercial por Planet Corporation, que es también derivado aquí de algunas ideas conjuntas con George Thibault. En 1962, General Motors instala por primera vez un robot industrial en una línea de producción de la armadora. Apoyo a la cuestión automotriz, impulsó bastante esta rama de la ingeniería, estos desarrollos tecnológicos, y a la fecha es de las que más utilizan este tipo de dispositivos, ¿no? Las armadoras. De hecho, bueno, a ustedes no les ha tocado, a ustedes les tocó la época en donde los modelos cambian cada medio año, ¿no? Pero antiguamente los modelos cambiaban cada 5, cada 10 años, ¿no? Porque el proceso de fabricación y de ensamble era pues bastante complejo, y el estar cambiando moldes, el estar cambiando la forma del troquelado y demás, pues era muy complejo, y por eso es que un mismo modelo duraba años, ¿no? Hasta que llegó la parte de la automatización flexible, el uso de estos dispositivos, y va permitiendo pues tener modificaciones en el diseño, configuración de ensambles, líneas de proceso y demás, con mayor facilidad, mayor integridad, y pues nos ofrecen diversos modelos ya en tiempos más cortos. Otro de los sucesos importantes, la Universidad de Stanford. De hecho, también por ahí vamos a ver que esta configuración, bueno, no considerada como tal, como configuración, pero sí es un tipo de robot Stanford, al igual que de otra universidad, que es el robot Puma, también de la Universidad de Stanford, el robot Puma. Son de las nombres de configuraciones, no configuraciones como tal, sino ya digámoslo así, marcas que fueron muy populares, submarcas de estos robots que fueron populares en cuestión de las configuraciones. Lo que destacaba del robot Stanford, obviamente por la Universidad de Stanford, es que este brazo utiliza motores eléctricos ya no utilizaba actuadores neumáticos ni los actuadores hidráulicos. Se empieza a utilizar
los motores, ¿no? Motores de corriente directa, motores de corriente alterna, principalmente de directa, porque todavía la tecnología electrónica no estaba tan avanzada como para poder hacer un control sofisticado de los motores de corriente alterna, que esos requieren de mayor control. Entonces, pero ya empieza a aparecer ese tipo de actuadores. Y genera muchas ventajas, porque el tamaño de estos manipuladores puede ser más compacto, más reducido, y poder manejar las mismas capacidades de carga, o el famoso payload, o el plato de carga, que pueda considerarse con la misma capacidad, pero con actuadores más pequeños, ¿no? Entonces es una de las aportaciones en cuanto a la historia y el desarrollo de la robótica de estos elementos. Como lo menciono aquí, se utiliza motores eléctricos, ¿no? Como actuadores. Un aspecto importante, se empiezan a generar muchos avances, muchas propuestas, y como todo en todo mundo, ¿no? Lo platicábamos en el final de la parte de la automatización con la cuestión de comunicaciones. Empieza a haber muchos industrias que se enfocan en un determinado desarrollo tecnológico, ¿no? En el caso de las comunicaciones, y se empieza a hacer una gran variación de estos elementos, ¿no? Entonces tienen que surgir las asociaciones para regular todos estos diseños, para tratar de converjan, estandarizar y demás. Y con la robótica no es la excepción, ¿no? En el año de 1975 se da como constituida ya la Asociación de Industrias Robóticas, o la famosa RIA, y la cual también define como un robot industrial aquel que es un manipulador multifuncional programable. Voy a destacar aquí algunas palabras clave, programable y manipulador, ¿no? Obviamente el de multifuncional, pues es evidente, queda claro, ya que es parte de la evolución de la automatización, hasta llegar a un punto de automatización flexible, en el cual todos estos elementos me van a permitir, pues, cambiar incluso del tipo de actividad que estoy realizando, ¿no? Entonces, este manipulador multifuncional y programable está diseñado para mover materiales, lo que ahorita comentábamos, de lo de George Diebold, que se considera de los primeros manipuladores, es decir, estaban manipulando objetos y materiales, movían materiales, herramientas o dispositivos especializados por medio de movimientos programados para realizar varias tareas, ¿no? Entonces, era consecuencia, teníamos algunas actividades ya programadas. Desde el punto de vista industrial, sí, sin embargo, no olvidemos que una máquina, pudiéramos decir cualquiera, concebida con la intención de tener la cuestión mecánica, eléctrica, electrónica y demás, pudiera ser programable, pudiera ser multifuncional, pudiera mover materiales. Sin embargo, la cuestión de decirle que es un manipulador también conlleva implícito que tiene una apariencia antropomórfica, o al menos emula una de las extremidades del ser humano, que es el brazo, ¿no? Eso es lo que lo diferencia, o lo que podríamos hacer para poder denominar correctamente lo que sería un robot. Ok. Principalmente los robots se emplean en tareas repetitivas y monótonas en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el tiempo. Les mencionaba, aquí no lo toqué, pero no sé si lo encontraron. Una de las aportaciones también históricas fue el desarrollo de los robots, de los mecanismos con palancas que hacían la teleoperación de objetos, y de ahí también se le conoce como los robots teleoperados. Esta serie de eslabonamientos o palancas lo que permitían era tomar objetos radioactivos para poder ser manipulados y procesados en laboratorios de este tipo de tecnología. Y obviamente también van evolucionando, ¿no? Empiezan con pequeños eslabonamientos, pequeñas barras, hasta que se empiezan a utilizar robots como de este tipo. Déjenme ver si les puedo conseguir algún video, o no sé si han tenido la fortuna de hacer una visita al Instituto Nacional de Ciencias Nucleares, el que está aquí por La Marquesa. No sé si han escuchado de él. ¿No? ¿Alguno de ustedes? He escuchado, pero no he podido ir. No, sí aceptan visitas.
A mí me tocó estar con 2 grupos en otras universidades, los llevé. Aquí es más difícil hacer las visitas guiadas, es más complejo, no lo sé por qué. En el Poli es más fácil irnos a la cervecería Modelo, a Pepsi-Cola, Coca-Cola y demás para ver todos estos procesos. Pero bueno, ahí en este instituto tienen esos manipuladores, ¿no? Yo la primera vez que los vi dije, wow, o sea, aquí está, tenían uno muy viejito que fue de los primeros que usaron y los más recientes, ¿no? Y entiendes y comprendes cómo es que este desarrollo tecnológico pudo ayudar a aportar a grandes cambios al uso de esta tecnología y cómo va evolucionando también la misma, ¿no? Es muy, muy interesante, sí les recomendaría. Digo, ya no les prometo que yo pudiera conseguirles unas visitas, y ahorita menos, ¿verdad? Con esta cuestión de las contingencias, pero sí, a lo mejor existe algún, no investigado, algún tour virtual, ahora que se están popularizando los tours virtuales sobre museos y demás, a ver si hubiese uno, voy a investigar, y si ustedes encuentran uno, me comparten, sería muy interesante que lo viéramos juntos. Bien, entonces las tendencias actuales y los trabajos de investigación señalan que los robots tendrán un enorme campo de aplicación en nuestras vidas cotidianas, y eso lo estamos viendo, ¿no? Incluso hasta con la situación que vivimos actualmente. Tenemos ahí los robots móviles que están siendo ya, al menos, dotadores, suministrar medicinas, medicamentos o equipos de curación, perdón, insumos de curación y demás, o simplemente para recolección de datos sin exponer a los seres humanos, ¿no? O en muchos otros campos, que puede ser la parte de servicios en restaurantes y demás. Hay robots que son robots enfermeros, robots para la parte de la geriatría, la que ya le dan cuidados a las personas, a los mayores, ¿no? Muchas cosas que se empiezan a dar, pero desde el punto de vista industrial también tienen una rama de aplicación en donde tienen mayor o menor porcentaje dependiendo de la actividad, ¿no? No me dejo caber, aquí está. Entonces, en la actualidad, la principal aportación de estos manipuladores robóticos en la industria, según datos de ABB, Sistemas de México, ABB es una de las marcas, pues, importantes, digamos así, líderes en cuanto al diseño y fabricación, estos suecos de robots. Encontramos también otras, a mí en lo particular me gustan mucho los diseños de los robots alemanes, los KUKA, pero bueno, hay muchas marcas, ¿no? Están Festo, está los japoneses de Yaskawa. En fin, de hecho, en la universidad tenemos Motoman, que es la marca de los robots japoneses, los Yaskawa. Y pues digo, desafortunadamente no podemos acceder a ellos actualmente, ¿no? Al menos para conocerlos y moverlos ahí un poquito. Me gusta que jueguen un ratito con ellos y después empezarlos a programar. Bueno, ABB hace una clasificación dentro de los cuales aporta algunos porcentajes. Dice que la soldadura por arco llega a representar el 38% de los robots instalados en plantas, ¿no? Los robots que están instalados son dedicados para soldadura por arco, un 22% para soldadura por puntos y un 15% para manipulación y transporte, otro 15% para tareas menos comunes, como puede ser embalaje, puede ser inspección, puede ser selección, en fin, digamos, y solo, digamos, empresas más grandes lo podríamos considerar que se puedan poner robots para hacer actividades con menos complejidad, ¿no? Pero sí se llegan a poner y al final de cuentas estos robots se pueden después reconfigurar en líneas de proceso para hacer actividades más complejas y no se pierde la inversión, ¿no? El problema está en donde compras un robot solo para hacer tortillas y no lo puedes poner a hacer otra cosa, ¿no? Y finalmente, aplicación de pintura, un 10%, que también, aunque es bajo el porcentaje, vemos que los robots ofrecen muchas ventajas en la cuestión de aplicación de pintura, derivado por la tecnología y la forma como están configurados. Ok. Estructura. Déjenme ver cómo vamos. ¿Hasta aquí algún comentario en cuanto a los antecedentes? No, profe, ningún. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Sí, todo bien. Muy bien, profe. Bueno, voy a hacer una pausa aquí porque este tema es un
en lo que es los componentes, yo creo que no lo quiero abordar tan rápido, ya nos queda, bueno, no nos va a alcanzar media hora. Yo creo que voy a dejarlo aquí para que también no nos saturemos de información. Pero la siguiente sesión platicaremos esta parte de la estructura. Necesito hablar de cuestiones de los elementos de transmisión, de las configuraciones de los elementos mecánicos, las cuestiones de transmisiones, que te vamos a tener elementos que nos van a permitir cambiar movimientos, ¿no? Quisiera platicarles de las configuraciones para cambio de dirección, cambio de tipo de movimiento, cambio de sentido, platicar cuestiones de los actuadores, que ya lo hemos venido ahorita mencionando, tenemos hidráulicos, eléctricos, neumáticos, pero pues detallar un poquito más cada uno de ellos, ¿no? Sensores, internos y externos, ya también lo platicamos ahorita en las leyes de la robótica, entender los que son los propioceptivos y los exterioceptivos, así se llaman, o es un nombre más técnico, pero son sensores que podemos utilizar para esta retroalimentación. Elementos terminales que los podemos dividir en dos, que son las herramientas o las pinzas, las más comunes que son las pinzas, porque precisamente, como les reitero, la concepción de estos elementos, de estas máquinas, pues es para la manipulación de objetos. Entonces es muy común tener pinzas, pero también el utilizar herramientas finales ya para la cuestión de procesamiento de otras tareas, ¿no? Y un elemento muy importante, lo que es el controlador, ¿no? Y que tiene que ver, al final de cuentas va a influir o tenemos que considerar para la cuestión de la cinemática, ¿no? Ahí va a residir en algunos casos, en algunas aplicaciones de robots, la cinemática directa, los modelos de la cinemática directa, la cinemática inversa, van embebidos en estos dispositivos, en los controladores. Entonces, tenemos que considerar lo que son los controladores primarios, controlador secundario, donde los primarios son los que planifican y generan trayectorias, el movimiento que va a hacer el robot, mientras que el control secundario se encarga de cumplir esos movimientos, ¿no? Es decir, si yo necesito moverme con una determinada velocidad de cada articulación, el control secundario tiene que asegurarse de que cada motor deba llevar una velocidad correspondiente. Entonces, a grandes rasgos esas son de las partes, pero la siguiente sesión platicaré a detalle de cada uno de ellos para entender los componentes de estos robots. ¿Vale? Ok, bueno. Hasta aquí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, No. entonces. ¿La diapositiva la sube? No, profesor. Sí, de hecho, estas diapositivas ya están ¿cómo se llama? En Schoology, ya están en el apartado de contenidos, en la primera carpeta. Denme oportunidad de ver si me activa rápido el Schoology. Les digo, no sé por qué a mí me consume mucha memoria, me pone muy lenta la máquina, pero lo debo tener abierto por la cuestión de que nos piden pasarles asistencia, ¿no? Pero yo creo que en algunas ocasiones voy a tener que evitar porque me consume muchísima memoria Schoology. No sé si les pase a ustedes, pero... Ok, pero sí, estas diapositivas ya están. De hecho, están hasta la cuestión de que es la cinemática, los principios de la cinemática. Ya los subí para que, por si los quieren ir checando. No, bueno, déjenme entonces nada más hacer unas capturas para la lista. De todas formas están los nombres en sus perfiles. Permítame. No se muevan porque salen chuecos. Listo, muchachos. Bueno, pues si no hay alguna